El silencio del mediodía era más violento que el sol que caía a plomo. El calor, seco y sofocante, se aferraba a la piel de don Ricardo, marcando cada arruga en su rostro curtido por el sol, como si fueran los surcos de una vida entera de chamba. Estaba parado en el centro de la terracería roja, yerma y polvorienta, la mirada fija en la estela de polvo que el carro de su hijo, Javier, había dejado al perderse en la curva. En ese desierto de nopales y soledad, a las afueras de San Luis, Tehuiloyocan, en el estado de Puebla, no había rancho, no había primo, y lo peor de todo, ya no había hijo. El corazón del viejo albañil que, por 40 años, construyó casas para otros, ahora se desmoronaba dentro de su pecho con la misma violencia de una pared al caer. La mentira de Javier sobre la vida nueva en el campo se había revelado como una trampa cruel y fría, montada con la precisión de un depredador. Buscó el nombre de Javier en el paisaje, gritando un ¡qué barbaridad!, que se perdió entre los montes de la Sierra Negra. A su lado, doña Elena soltó un gemido bajo, aterrorizado, que don Ricardo nunca había escuchado en sus casi 50 años de casados. La mujer, antes la más fuerte y devota, parecía haberse encogido bajo el peso de aquel abandono. Se aferraba a una pequeña maleta de piel, gastada por el tiempo, el único pedazo de su vida que Javier permitió que trajeran de su casita en la colonia Granjas de San Isidro, en la capital. En la otra mano, firmemente apretado, estaba su rosario de cuentas de madera que ella rezaba todas las noches ante la imagen de la Virgen de Guadalupe, pero que ahora parecía incapaz de ofrecer consuelo. El miedo, más grande que la rabia, le helaba las venas. El miedo atávico, ese que atormenta a todas las madres latinas que lo han dado todo, el miedo a ser olvidada, a volverse invisible. Y allí, bajo el cielo implacable de México, la pesadilla de doña Elena se convertía en una realidad cruel y silenciosa. Un abandono sin palabras, sin despedidas, solo con el ruido seco del coche acelerando. Javier había forjado una historia perfecta. El primo lejano, el rancho con gallinas y huerto, la vida tranquila para la vejez. Todo se derrumbó en segundos. El dolor de don Ricardo no era solo el abandono físico, era la quiebra de la honra y el sacrificio de una vida. Recordaba cada saco de cemento que cargó, cada peso ahorrado para que Javier pudiera tener un futuro mejor, para que su hijo no tuviera que ensuciarse las manos como él. Vendió el único terreno que su madre le había dejado para pagar la Universidad de Javier en la Ciudad de México, CDMX. Se humilló, pero lo hizo con amor, y ahora recibía el pago. Ingratitud y rechazo en medio de la nada. Miró las 2 maletas de ropa vieja y la carretera, sintiendo un nudo seco en la garganta. Había construido el futuro de su hijo sobre la arena de su propia esperanza, y el viento se la llevó, dejando solo el polvo y el sol atrás, testigos de su ruina. Si estás viendo esto ahora, suscríbete al canal, deja tu me gusta y cuéntanos en los comentarios de qué país, ciudad o colonia nos acompañas. Doña Elena, por fin, consiguió susurrar. La voz era ronca, un hilo de sonido que apenas llegaba a don Ricardo. ¿No va a volver, mijo? Solo fue a ver al primo. La negación era una protección, un escudo frágil que la mente levantaba para no aceptar la verdad absoluta. Aquel hombre, que ella cargó por 9 meses y enseñó a rezar el rosario, había vuelto y, en un abrir y cerrar de ojos, robado el hogar, la dignidad y la paz de sus padres. El calor parecía intensificar la náusea de la desesperación. Don Ricardo se arrodilló en la tierra, junto a la maleta, abrazando a su esposa con la fuerza que le quedaba. Ya no era un albañil, era un padre abandonado. Miró el cielo implacable, buscando alguna señal, alguna luz de la Virgen de Guadalupe, implorando: «¡Ay, Dios mío, válgame el cielo! ¿En qué fallamos, madrecita?». Necesitaba ser fuerte por su esposa, pero la
Incredulidad lo mantenía paralizado, a un paso del colapso. Lo que más dolía era la frialdad de Javier. El hijo había sacado las maletas del maletero con prisa, sin mirar a los ojos de sus padres. «Aquí es la entrada, ya vuelvo. Solo necesito llamar al primo y recoger las llaves», dijo, con una sonrisa forzada que ahora, en la memoria, parecía la más cruel de las muecas. Don Ricardo recordó haber sentido un nudo en el pecho en ese momento, un presentimiento que la fe y la ingenuidad de padre le habían obligado a ignorar. Se acordó de haber besado la frente de doña Elena y dicho: «Mira, mi vida, la vida nueva, todo por ti». Poco sabía que la vida nueva era el total y completo abandono. La imagen del coche acelerando, del cascajo volando y del grito de Javier: «Arréglenselas solos, nunca hubo primo ni rancho», era un puñal de hielo en el pecho del viejo. Doña Elena apretó el rosario con más fuerza. Arrodillada en la tierra, comenzó a recitar un Padre Nuestro en voz baja, monótona, casi un mantra para ahuyentar el mal que la rodeaba. Para ella, aquel acto no era solo una traición filial, era una ofensa grave a los ojos de Dios y de la Virgen. Sus valores de fe y familia, pilares de su existencia, estaban siendo aplastados por la vanidad e ingratitud de su único hijo. Pensaba en el altar que dejó en la casa de San Isidro, en su pequeña imagen del Santo Niño de Atocha, a quien encendía una veladora todos los domingos. Ahora estaba sola, sin hogar, sin altar, con solo el sol inclemente sobre su cabeza y un marido que, por más fuerte que fuera, estaba tan destrozado como ella. El dolor del abandono era un dolor que no pasaba con rezos, solo con la justicia que el cielo, o tal vez la propia vida, tendría que darles. Don Ricardo finalmente recuperó la voz, aunque ésta temblaba. Sabía que el tiempo era escaso y el peligro real. Estaban en una carretera desierta, bajo un sol que podría matarlos en pocas horas. Forzó a doña Elena a levantarse, usando las pocas palabras de fuerza que le quedaban. «Ándale, mami, donde hay vida hay esperanza. Dios no nos abandona, nunca. Él lo ve todo, mi vida». Cogió las dos maletas, viejas y pesadas, y las arrastró hasta la sombra tenue de una gran nopalera, cactus de nopal. Miró las montañas, el horizonte lejano, donde las casas de la ciudad vecina, pequeña y prometedora, quizás Atlixco, deberían estar. La única cosa cierta era que no volverían a la capital, y que la vida de sacrificios que construyeron había sido desgarrada por el hijo ambicioso que los veía solo como un estorbo a ser desechado. La escena del abandono se fijó en la memoria como una fotografía terrible. Don Ricardo, con su guayabera simple pero limpia, cubierto de polvo. Doña Elena, encorvada y con el rosario en la mano, las dos maletas viejas en la tierra roja. Todo lo que quedaba de una vida de chamba y amor incondicional cabía allí, al margen de una carretera olvidada en Puebla. La traición de Javier no era solo un acto de abandono, era una declaración fría. La vida de sacrificio de los padres no tenía valor. El sol quemaba, pero la frialdad de la ingratitud era más intensa. A partir de aquel momento necesitarían encontrar la fuerza para empezar de nuevo, no por el hijo, sino por ellos mismos y por la honra que Javier intentó robar. Una justicia que don Ricardo sabía que vendría, fuese por las manos de los hombres o por el propio favor de Dios. Don Ricardo había sido un albañil respetado por años en la colonia Granjas de San Isidro, en los suburbios de la CDMX. Sus manos, callosas y fuertes, habían levantado paredes sólidas, pero la vida que él construyó para sí se desmoronó en un instante. Se ganaba la vida honestamente, aceptando cualquier trabajo, desde la construcción de un muro simple hasta la reforma completa de fondas, restaurantes sencillos y pequeñas tiendas, comercios. Su esposa, doña Elena, por su parte, complementaba la renta haciendo tortillas frescas por la mañana que vendía en el tianguis, mercado,
al aire libre, local, y las mejores gorditas de la región, famosas por su relleno casero y sabor auténtico. Vivían en una casa humilde, de paredes sencillas, y un patio donde doña Elena cultivaba algunas flores de cempasúchil y hierbas medicinales, y donde su vida, aunque difícil, estaba plena de dignidad y propósito. El pilar de aquella casa sencilla, sin embargo, era la fe y el sacrificio. Doña Elena nunca dejaba de ir a la misa dominical en la parroquia de San Isidro Labrador, y la cruz en la entrada de la casa, junto con el altar familiar, era la garantía de que Dios estaba siempre con ellos. La mayor alegría y la mayor preocupación era Javier. El hijo único era la razón por la cual ellos trabajaban incansablemente. Don Ricardo se negaba a dejarlo trabajar en la construcción, soñando con un futuro donde su hijo vestiría un traje y trabajaría en una oficina elegante en la capital. Recordaba con dolor la venta del pequeño terreno, herencia de su abuela en Oaxaca, para que Javier pudiera entrar en la universidad y comenzar su carrera como contador. La pareja, feliz e ingenua, creía que ese sacrificio sería la semilla de una cosecha de gratitud y reconocimiento. La vida de sacrificios estaba marcada por gestos de afecto simples, típicos de la familia latina. Doña Elena siempre hacía el atole, bebida caliente de maíz, y los tamales favoritos de Javier en las mañanas frías, especialmente en el Día de la Virgen de Guadalupe, a quien eran devotos. Guardaba la foto gastada de Javier niño, durmiendo en el regazo de don Ricardo después de una larga jornada de trabajo en el campo. Aquella imagen, la memoria de un tiempo más puro, era la razón por la cual ella se obstinaba en ver la bondad en su hijo, incluso cuando él volvía de la CDMX con aires de superioridad, apenas besando la frente de sus padres y con la expresión de impaciencia de quien tiene prisa por irse. El amor de los padres era un pozo inagotable, pero el de Javier se había secado con el viento de la ambición y la vanidad. Javier, al contrario que sus padres, cultivaba el desprecio por sus orígenes. Graduado, se vestía con ropa de marca y hablaba un español rebuscado, intentando borrar los vestigios del barrio. Para él, sus padres eran la personificación del atraso, una vergüenza que le impedía ascender socialmente. Su nueva novia, de una familia de posibles en Polanco, un barrio elegante de la CDMX, nunca siquiera puso un pie en la humilde casa de sus suegros. Javier mentía, diciendo que sus padres vivían en Querétaro y que eran rancheros jubilados. El dinero de la venta del terreno y de la casa era constantemente drenado por el hijo para mantener el lujo y la imagen de éxito. Los veía no como padres, sino como un estorbo caro y emocionalmente exigente, un peso muerto que necesitaba ser removido para que pudiera heredar lo que quedaba. La gota que colmó el vaso fue la casa, una casa sencilla, pero el único patrimonio de don Ricardo y doña Elena. Javier había convencido a la Pat, pareja, de pasar la casa a su nombre bajo el pretexto de ser más fácil para el futuro, garantizando que sería solo una maniobra legal para proteger el patrimonio. Don Ricardo, ciego por la confianza y el orgullo de su hijo, accedió sin pestañear. La inocencia del albañil, que creía que la palabra y la honra valían más que un documento, fue la clave para la traición de Javier. Él se aprovechó de la fe ciega y del amor incondicional para consumar el plan que culminó aquella mañana en la terracería de Puebla. Doña Elena sentía en su alma de madre que había algo raro con la historia del rancho del primo. El primo, un tal Francisco que ellos nunca habían conocido, sonaba artificial. Intentó argumentar con don Ricardo, que la calmaba con frases como «No te preocupes, madrecita. Nuestro hijo no haría nada para lastimarnos. Nos está dando una vida mejor». La pareja, que siempre tomaba decisiones en conjunto, estaba dividida.
Doña Elena confiaba en su instinto materno, que gritaba «traición». Don Ricardo confiaba en su hijo, negándose a creer que todo su sacrificio pudiera ser tirado a la basura. Esa divergencia sutil de emociones es lo que la hacía más vulnerable al abandono y a don Ricardo más destrozado por la verdad. El momento que antecedió el abandono estuvo marcado por una tensión silenciosa dentro del coche apretado. El viaje de la CDMX hasta Puebla había sido largo y extrañamente quieto. Javier hablaba por el celular, constantemente impaciente, ignorando los intentos de su madre de ofrecerle pan dulce y café de olla que ella había preparado para el viaje. Parecía tener prisa por deshacerse de ellos, y el malestar de los padres era palpable. La vieja maleta de piel, que estaba en el regazo de doña Elena, contenía mucho más que solo ropa. Guardaba el rosario de su abuela, la medalla de San Judas Tadeo, y escondida bajo un pañuelo de seda, la pequeña caja de puros antigua, un regalo de su padre, donde ella guardaba los documentos más importantes, y la foto de Javier niño, un talismán contra la ingratitud. La casa, que don Ricardo y doña Elena habían dejado atrás, no era solo un hogar, era el repositorio de todas sus memorias. Era allí donde celebraban el Día de Muertos con una ofrenda colorida, con cempasúchil y pan de muerto. Era el lugar donde Javier había sido bautizado y donde la familia rezaba. La traición de Javier era la destrucción de aquel santuario de recuerdos. La idea de que él vendería el lugar al que siempre podrían volver, el único puerto seguro, era la más cruel de todas las puniciones. La pareja no necesitaba lujos, solo necesitaba la seguridad de un hogar y la certeza de que el amor de su hijo era real. Javier les quitó a ambos en un único y frío acto de egoísmo. Don Ricardo intentaba organizar sus pensamientos bajo la sombra tenue del nopal. Él era un hombre práctico, un constructor. Sabía medir el tiempo y el cemento, pero no conseguía medir la maldad en el corazón de su hijo. Miró a doña Elena, que aún lloraba. Bajito, recordó la última posada, fiesta de Navidad tradicional, que celebraron juntos, la alegría de los vecinos y el olor a tamales y ponche en la casa. Javier no estaba allí. Llamó, dio una excusa barata y colgó. La ingratitud había comenzado de forma sutil, con ausencias y palabras frías, pero ahora culminaba en un abandono brutal y físico, allí, en la terracería desierta. Doña Elena miró las montañas buscando la forma familiar de una cruz o la silueta de una iglesia que pudiera traerle consuelo. «Por el amor de Dios», ella susurró, «la vida da vueltas, mi vida. Quien siembra cosecha, y nuestro hijo está sembrando la maldad». El consuelo de su fe era la única ancla que le impedía hundirse en la desesperación absoluta. Ella sabía que la justicia divina no fallaría, no pedía venganza, pedía la ley del retorno, el karma, para que Javier aprendiera la lección. Apretó la caja de puros en sus manos. Don Ricardo, mirando el polvo que se asentaba en el horizonte, hizo un voto silencioso de que, si sobrevivían a aquel abandono, ellos irían a recuperar la dignidad robada, no solo el dinero. La imagen de don Ricardo y doña Elena sentados bajo el sol, abrazados y cubiertos de polvo, era el retrato vivo del dolor de la ingratitud. La guayabera limpia de don Ricardo ahora estaba sucia, símbolo de la dignidad ultrajada. Su fuerza se concentraba en proteger a su esposa, el único pedazo de su vida que él aún podía salvar. Pensó en los vecinos de San Isidro, en las señoras que compraban tortillas a Elena, en el padre Miguel de la parroquia. Si ellos supieran de la traición, la vergüenza de Javier sería insoportable, pero ellos no sabían. La maldad de Javier era una maldad calculada, escondida bajo la máscara de un hombre de éxito en la gran capital. La soledad era absoluta y el miedo palpable.
Ellos eran la personificación del México rural, trabajador y religioso, siendo desechados por el México urbano, ambicioso y sin alma, representado por Javier. La casa humilde, el tianguis, el rosario y el amor, todo eso era visto por Javier como debilidad. Pero don Ricardo y doña Elena sabían que su humildad era su mayor fuerza y que su fe, el escudo que los protegería de la maldad del hijo. Ahora, el único camino era hacia adelante, en dirección a cualquier ayuda que la carretera pudiera ofrecer. La vida, sabían, no terminaría allí, bajo el sol de Puebla. Ella apenas cambiaba, del dolor a la esperanza, del abandono a la redención. El carro de Javier, un sedán plateado y reluciente, se detuvo con un sacudón violento en la bifurcación de la terracería roja. No había casas, ni señales de vida, solo la vegetación espinosa y los montes distantes. El motor, que antes acunaba a don Ricardo en una falsa sensación de seguridad, se silenció, aumentando el ruido del sol sobre la tierra agrietada. La pareja se miró, confusa. ¿Ya llegamos, mijo?, preguntó doña Elena, la voz llena de expectativa y ansiedad, mientras se acomodaba el rebozo en el hombro y apretaba la caja de puros en sus manos, sin sospechar que el infierno estaba a punto de comenzar justo allí, en aquel lugar yermo en el camino hacia la ciudad de Atlixco. Javier bajó del coche con una prisa irritada. No abrió la puerta para sus padres, apenas forzó el maletero. «Cállense, solo voy a sacar las maletas para aliviar el peso y voy a llamar al primo, debe haberse retrasado», dijo él sin mirar atrás. La frialdad en su voz, que antes era solo impaciencia, ahora tenía un tono cortante, que hizo que doña Elena contuviera la respiración. La vieja maleta de piel y la pesada maleta de ruedas que llevaban fueron arrojadas a la tierra, levantando una nube de polvo fino que se depositó sobre las pocas pertenencias de la pareja. Don Ricardo intentó ayudar, pero Javier lo apartó con un gesto seco y brusco, como si el toque del padre fuese contagioso y contaminase su ropa cara. «Pero, ¿dónde está el rancho, mijo? No veo casas», preguntó don Ricardo, bajando del coche con dificultad. Sus ojos escudriñaban el paisaje, buscando el rancho prometido, el huerto, la huerta que Javier había descrito con tanto entusiasmo falso. Buscaba una señal de hogar, pero encontraba solo la desolación y la vastedad implacable del campo mexicano, la misma que él había intentado dejar atrás para darle un futuro al hijo. Su guayabera blanca, que él había vestido para la ocasión especial de la mudanza, contrastaba dolorosamente con el polvo y el abandono inminente, subrayando su dignidad de hombre sencillo y trabajador. Fue entonces que Javier sacó el teléfono de última generación del bolsillo. En lugar de marcar, simplemente apretó un botón y guardó el aparato, volviéndose hacia sus padres con una expresión que don Ricardo jamás olvidaría. No era odio, sino un tedio profundo y un desdén calculador. Sus ojos, que antes brillaban con el orgullo de la graduación, estaban ahora opacos y vacíos de cualquier afecto. «No hay primo, papá, no hay rancho, no hay nada. Me lo inventé todo, ya no podía cargar con ustedes». Escupió las palabras con una frialdad que heló la sangre de los ancianos, incluso bajo el sol del mediodía. El impacto de la revelación fue físico. Doña Elena soltó un grito ahogado, llevándose las manos a la boca y dejando caer la maleta de piel en el polvo, sin soltar, sin embargo, la caja de puros. Don Ricardo, el albañil fuerte que nunca lloró, sintió que las piernas le flaqueaban. Se tambaleó, buscando un punto de apoyo. La sensación era de haber recibido un golpe en el estómago, un puñetazo traicionero asestado por la propia carne. La incredulidad era la primera capa del dolor, una negación que impedía al alma aceptar la verdad monstruosa. Miró a su hijo, buscando una señal de broma,
una sonrisa que desmintiera las palabras, pero solo encontró la arrogancia fría de un extraño. La casa en la colonia Granjas está a mi nombre. La vendí esta semana a un constructor de Monterrey que va a levantar apartamentos. Ya no podían vivir allí. Ustedes se volvieron un problema, un peso muerto para mi imagen y mi carrera, continuó Javier, su voz ahora un hilo de acero cortante, sin la menor vacilación o remordimiento. Estaba dando una explicación de negocios, no de familia. Don Ricardo y doña Elena escucharon la sentencia de desalojo, la destrucción de su único puerto seguro y de su historia, allí, en la carretera desierta. La traición era completa, involucrando patrimonio, confianza y la más sagrada de las relaciones humanas. La rabia finalmente irrumpió en don Ricardo, una furia justa y desesperada. Dio un paso adelante, las manos cerradas, pero Javier, más joven y más fuerte, retrocedió rápidamente hacia el coche. ¿Cómo pudiste, Javier? Después de todo lo que tu madrecita hizo, de mi sudor, de mi sacrificio, no tienes alma, mijo, gritó el padre, la voz entrecortada, sintiendo la humillación pública y absoluta, aunque el público fuera solo el sol, el polvo y el silencio. Intentó agarrar el brazo de su hijo, pero el sedán plateado ya estaba encendido, el motor rugiendo con prisa. El último acto de crueldad vino con el coche ya en movimiento. Javier abrió la ventanilla, la figura elegante y fría en el interior climatizado, y gritó el golpe de gracia, la frase que sería grabada a fuego y hierro en la memoria de sus padres. Arréglenselas solos, ahora la casa es mía y ustedes son pasado. El sedán aceleró, levantando una cortina espesa de polvo rojo que engulló la figura de los dos ancianos, como si la propia tierra quisiera esconderles la vergüenza y el dolor. El polvo que don Ricardo había trabajado la vida entera para lavar de sus manos, ahora los cubría enteros, un símbolo de su nueva y dolorosa condición. Doña Elena cayó de rodillas en la carretera. El rosario resbaló de sus dedos, pero ella sujetó firmemente la pequeña caja de puros. Su llanto ya no era un gemido, sino un lamento desesperado, un sonido primal de madre abandonada que resonó en el desierto de Puebla. Abrazó la caja, el único objeto que su hijo cruel no había robado por completo, pues él ni siquiera sabía lo que contenía. Para ella, la traición era la materialización de su mayor miedo, la ingratitud de los hijos y la soledad en la vejez. Ella rezaba, sin palabras, pidiendo un milagro, un ángel protector, una señal de que Dios no se había olvidado de ellos. Don Ricardo permaneció parado, el polvo asentándose lentamente sobre su guayabera. La rabia había dado paso a una incredulidad paralizante. Miró las dos maletas en la tierra, el horizonte vacío y finalmente a su esposa arrodillada. Sabía que el sufrimiento de doña Elena era el suyo multiplicado. Respiró hondo, buscando la fuerza que el albañil tenía para levantar piedras pesadas. Necesitaba actuar, no llorar. La prioridad era la supervivencia, encontrar agua, sombra y, por encima de todo, un camino de vuelta a la dignidad que Javier había intentado enterrar en aquella carretera. Se acercó a su esposa, levantándola suavemente, limpiándole el polvo del rostro con sus manos callosas. Vamos, mami, con el favor de Dios, encontraremos un camino. La sangre no determina quiénes somos. Que se quede con el dinero y el traje elegante. Nosotros nos quedamos con la honra y la fe. La vida da vueltas, Elena. Recuerda siempre, Dios lo ve todo, susurró don Ricardo, usando las frases de consuelo que siempre escuchó en su infancia. Cogió la maleta de piel, la más importante, sintiendo el peso de la traición y de la responsabilidad. La escena del abandono estaba consumada. La injusticia era clara, revoltante y brutalmente visible. Un coche elegante, partiendo. Dos ancianos, solos y de rodillas, en la tierra.
El gancho emocional había sido lanzado. La lucha por la supervivencia y por la justicia estaba a punto de comenzar, allí mismo, bajo el sol implacable de aquella colonia a las afueras de Puebla. Eran víctimas, sí, pero su fe y su dignidad intacta serían las armas para el desenlace que estaba por venir. El karma de Javier había sido activado, y la ley del retorno tan querida por aquel público comenzaba a dibujarse en el horizonte. El impacto del abandono arrojó a doña Elena a un estado de shock profundo. Se sentó bajo la sombra tenue del nopal, la espalda apoyada en la maleta de piel, la caja de puros pegada al pecho. El sol ya no era su mayor amenaza, era el vacío dentro de ella, el agujero dejado por la ingratitud de Javier. No conseguía parar de temblar. Su llanto había cesado, pero la respiración era corta y rápida, una señal clara del sufrimiento del alma. Don Ricardo la observaba con el corazón roto, viendo a su esposa, que siempre fue su faro de fe y alegría, ahora marchita y silenciada, una imagen viva del dolor de la invisibilidad social. Intentó darle agua de la única botella que trajeron, pero ella no conseguía beber. «No te esfuerces, mami», él imploró, su voz ronca de emoción contenida. Don Ricardo sabía que necesitaba ser el pilar, pero la incredulidad aún lo carcomía. Recordaba cuando Javier era niño, cuando enfermó con fiebre alta y doña Elena pasó 3 días y 3 noches en vigilia rezando el rosario frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Aquel hijo, salvado por sus oraciones y cuidado, ahora la abandonaba a su suerte. ¡Qué barbaridad! De la situación era casi insoportable, un sufrimiento que superaba lo físico. La soledad de la carretera amplificaba el dolor. El silencio era tan pesado que parecía ensordecedor, roto solo por el zumbido de insectos del campo. Don Ricardo inspeccionó las 2 maletas, sintiendo la humillación de lo poco que les quedaba. La maleta de piel contenía, además de la ropa, la caja de puros. La otra, la que Javier arrojó con más prisa, parecía demasiado pesada para la ropa que supuestamente contenía. Abrió el cierre y lo que vio hizo que la sangre le subiera a la cabeza, reencendiendo la llama de la rabia justa. La mayor parte de la maleta estaba llena de ladrillos y periódicos viejos, usados solo para dar peso y volumen. ¡Qué poca! Madre, Elena, nos humilló de nuevo, nos hizo cargar peso muerto, como si fuéramos tontos, como si no tuviéramos fuerza ni para cargar nuestra propia ropa, gritó don Ricardo, la voz resonando en el silencio. El descubrimiento de la farsa, de la mala fe calculada, transformó el dolor del abandono en una rabia fría y resuelta. No era solo ingratitud, era desprecio. Era la certeza de que el hijo los consideraba un estorbo, objetos a ser desechados. La guayabera de don Ricardo estaba sucia de polvo y sudor, pero su honra estaba siendo lavada por la certeza de que el hijo era la verdadera vergüenza. Doña Elena levantó la mirada, vacía y perdida, hacia su marido. No había entendido la totalidad de la traición con los ladrillos, pero sintió la intensidad del dolor de don Ricardo. Cogió la pequeña caja de puros de madera envejecida que su padrecito le había dado en su quinceañera y la sostuvo firmemente. Era el único objeto que Javier no había tocado. «Papá, tengo frío», incluso con el «Enzol, tengo frío, mi vida», ella susurró, la voz débil. El frío no era del clima, sino del alma. El hielo de la soledad que se había instalado en su corazón, un escenario de vulnerabilidad que la dejaba expuesta y fragilizada. Don Ricardo se arrodilló a su lado, ignorando el polvo y el peligro. La abrazó, frotándole sus brazos delgados, intentando transferirle el calor de su propia indignación y amor. Pensó en lo que le diría al padre Miguel en la parroquia si estuvieran allí. Dios, Padre, nos robó el hogar, la milpa, la dignidad, nos robó el derecho de ser padres. La reflexión era un luto anticipado.
La casa, el dinero, todo era recuperable, pero el amor de su hijo estaba perdido para siempre. Aquel era el verdadero sufrimiento visible que necesitaban procesar. Si esta historia está tocando tu corazón y te identificas con el dolor de la ingratitud, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia de justicia y redención. El tiempo pasaba lentamente, medido por el movimiento del sol en el cielo de Puebla. Estaban sin comida, sin agua suficiente y sin un plan. El dolor de doña Elena se manifestaba en cortos lapsos de memoria y en un apego irracional a la caja de puros. La besaba, la acariciaba, como si fuera un bebé, el único pedazo de su pasado que aún le pertenecía. Don Ricardo percibió la profundidad de su fragilidad y sabía que no podían quedarse allí. La carretera desierta, flanqueada por ejidos y ranchos distantes, no ofrecería ayuda. Era un símbolo de su aislamiento y desesperación. Necesitaba un acto de fe, una señal de que la vida no les había dado la espalda. Se levantó, sacudiéndose el polvo de la guayabera con una palmada seca, un gesto de dignidad inquebrantable. «Vamos a caminar, mami. Debe haber una colonia o un ranchito no muy lejos. La Virgen de Guadalupe nos guiará. Ella no abandona a sus hijos devotos», dijo él, con una convicción que intentaba disimular su propio miedo. Cogió las dos maletas, la de los ladrillos y la de piel, un peso doble de dolor y esperanza, y comenzó a andar arrastrando el peso de su vida y de la traición del hijo. Doña Elena lo siguió, tropezando, la vista fija en la espalda de su marido y en la caja de puros. No andaba por voluntad propia, sino por obediencia ciega a su Ricardo. El paisaje de Puebla, con sus montañas y vegetación seca, parecía burlarse de su condición, la belleza natural contrastando con la fealdad de la maldad humana. Ella recordaba cuando preparaba el mole con guajillo y almendras para Javier en su cumpleaños. Ahora, el sabor de todas sus comidas favoritas era sustituido por el gusto amargo del abandono y la humillación. Mientras caminaban, don Ricardo intentaba concentrarse en las lecciones que su abuela le enseñaba. La vida da vueltas, mijo. La ley del retorno nunca falla. Quien siembra ingratitud cosecha soledad. Repetía esto como un mantra, una forma de reafirmar sus valores sagrados de justicia y fe. Sabía que el dolor de Elena solo sería curado con la justicia moral y la prueba de que su sacrificio no había sido en vano. Necesitaba una redención espiritual y material para su esposa, algo que restaurase su fe en la bondad humana, ya que la filial se había desintegrado. La maleta de piel era la única cosa que realmente le importaba. Pensó en tirarla, pero Elena se aferraba a ella con una fuerza sobrenatural. Recordó la última vez que la vio hurgar en la caja de puros, sacando un billete guardado para comprar flores de cempasúchil para el altar del Día de Muertos. La caja era un símbolo poderoso, el guardián de las cosas que no podían perderse. Se preguntó qué más había allí, además de la foto de Javier niño, un fantasma de un pasado que parecía no haber existido. A cada paso, el peso de la traición se volvía más insoportable. Don Ricardo sentía el cuerpo doler, pero el dolor físico era un alivio comparado con el dolor en el pecho. Miró la carretera que se extendía infinitamente. Estaban perdidos y abandonados, pero no estaban totalmente derrotados. La terquedad del albañil, que nunca dejaba un trabajo inacabado, entraba en acción. Iba a construir un nuevo hogar, una nueva vida, lejos de la toxicidad e ingratitud del hijo. Pero, para eso, necesitaba ayuda. Un ángel protector inesperado, una señal de que la humanidad no había sucumbido al egoísmo de Javier. El sol comenzaba a caer hacia el oeste, y el miedo a la noche, con su frío y oscuridad, aumentaba la urgencia. Encontraron un pequeño tronco a la orilla de Mindemosín, la carretera, y don Ricardo forzó a su esposa a sentarse.
Miró el horizonte, rezando en silencio a la Virgen de Guadalupe. «Danos una señal, madrecita. Manda a alguien bueno, alguien de corazón limpio, para que nos ayude a salir de esta oscuridad». Él imploró, las manos unidas sobre la frente. El aire estaba seco, y el olor a tierra caliente y nopales era la única cosa que les recordaba que aún estaban vivos. Doña Elena, de repente, miró la carretera. Su mirada, que antes estaba vacía, ahora tenía un foco fijo. Sus labios se movieron, intentando articular una palabra que se negaba a salir. Don Ricardo siguió su mirada sin entender. El silencio estaba siendo roto por un sonido que se volvía cada vez más claro. El ruido distante de un motor, no de coche, sino de moto. Un sonido que, en aquel desierto de desolación, era tanto una promesa de salvación como una amenaza. La escena del abandono estaba a punto de sufrir una interrupción inesperada. La angustia era palpable. Sería un asaltante. Sería el propio Javier, volviendo para vengarse de su resistencia. Don Ricardo se colocó delante de doña Elena, usando su cuerpo como escudo. Agarró un trozo de madera del suelo, listo para luchar por la dignidad y por la vida de su esposa. Aquel albañil, incluso viejo y cansado, no moriría sin luchar. El sonido del motor aumentaba y el polvo subía en el horizonte, indicando que el vehículo se aproximaba rápidamente, trayendo consigo la incertidumbre del destino y la primera chispa del desenlace que les esperaba. La llegada de aquella persona, quienquiera que fuese, era el punto de inflexión, la intervención del destino que don Ricardo había implorado. Miró a doña Elena, que ahora parecía un poco más tranquila, como si su cuerpo hubiera reconocido la llegada de un ángel protector inesperado. La justicia, fuese humana o divina, estaba en camino, viniendo de un lugar que ellos jamás podrían haber previsto. El polvo de una carretera olvidada en Puebla. La esperanza, frágil, como un hilo de seda, se reencendía en sus corazones cansados. El sonido del motor se convirtió en un rugido vibrante, y pronto la figura de una motocicleta sencilla, una combi de 2 ruedas, irrumpió en la curva, levantando un rastro de polvo que se mezcló con el que Javier había dejado atrás. En la moto estaba un joven, de apariencia sencilla y ropa de trabajo, un motociclista de reparto. Usaba un casco gastado, pero su sonrisa, al detenerse y levantar la visera, era abierta e instantáneamente tranquilizadora, un contraste total con la frialdad de Javier. El joven, que se presentó como Pedro, miró la escena, los ancianos en ropa de viaje, las maletas en la tierra y la expresión de desesperación. «Buenas tardes, abuelos. ¿Están bien? Parecen perdidos. Esta carretera es larga y peligrosa», dijo Pedro, apagando el motor. Su voz era gentil y respetuosa. El trato de abuelos era un bálsamo para el alma herida de doña Elena. Notó la guayabera de don Ricardo sucia de polvo y el rosario en las manos temblorosas de doña Elena. Pedro bajó de la moto con la naturalidad de quien se detenía para ayudar y no por curiosidad. Era el ángel protector inesperado que don Ricardo había implorado a la Virgen. Don Ricardo, inicialmente defensivo, se relajó al sentir la sinceridad en la voz de Pedro. Él dudó por un momento, la vergüenza del abandono casi impidiéndole hablar. Pero la urgencia de proteger a doña Elena habló más fuerte. Le contó a Pedro la historia del rancho del primo y de la traición de Javier de forma concisa y con el dolor aún fresco, terminando con el grito de «¡Arréglensela solos!». Pedro escuchó en silencio, la expresión de asombro e indignación creciendo en su rostro, validando la rabia justa del viejo albañil. ¡Qué barbaridad! Abandonar a los propios padres. Dios lo ve todo. Él murmuró, la frase resonando como un juicio moral. Mientras conversaban, los ojos de Pedro cayeron sobre las 2 maletas en el polvo. El contraste entre la maleta de
Piel y la maleta de ruedas, más pesada y desproporcionada, llamó su atención. Don Ricardo, ya recuperado del choque inicial, explicó la farsa de los ladrillos y periódicos, usada por Javier para dar peso y volumen al equipaje, ridiculizando el esfuerzo de sus padres. Pedro se arrodilló, abrió la maleta de ruedas y confirmó la farsa, sintiendo una repulsa aún mayor por la crueldad del hijo. El acto de Javier no era solo robo, era un escarnio. Fue en ese momento de indignación que doña Elena, que estaba en silencio, apretó la caja de puros con tanta fuerza que la madera crujió, la ofreció a Pedro como si fuera la única cosa de valor que le quedaba. «Toma esto, mijo, guárdamelo, no dejes que nada más se pierda», ella pidió, la voz aún débil, pero con un toque de súplica. La pequeña caja de madera envejecida y simple era el objeto clave que cargaba la verdad oculta y la posibilidad de la redención. Pedro la tomó con reverencia, sintiendo un peso inusual para un objeto tan pequeño. La curiosidad y la observación atenta de Pedro lo llevaron a inspeccionar la caja más de cerca, lejos de los ojos de don Ricardo, para no alarmarlo. Al manipularla, notó una fisura sutil en la madera, cerca de donde doña Elena había apretado con tanta fuerza. Era una pared falsa. Con la punta de una navaja consiguió abrir el compartimento secreto, y lo que encontró allí fue la más sorprendente de las revelaciones. Un secreto oculto que cambiaría el destino de los ancianos y revelaría la profundidad de la codicia de Javier. Dentro de la caja, escondidos bajo la foto gastada de Javier niño, durmiendo en el regazo del padre, estaban dos documentos importantes. La promesa de compraventa original de la casa en la colonia Granjas de San Isidro, firmada por don Ricardo y doña Elena, y chocantemente una alta suma de pesos en billetes viejos, atados con una goma. El dinero era el valor real de la venta del terreno que ellos habían ahorrado y escondido. Javier, en la prisa de forjar los documentos y fingir la mudanza, se había olvidado de inspeccionar la única cosa que su madre cargaba religiosamente. La caja no contenía solo documentos, contenía la revelación de riqueza escondida y la prueba de la fraude. Pedro miró el dinero y el documento con los ojos desorbitados. La farsa de Javier era mayor de lo que imaginaba. No era solo ingrato, era un ladrón que falsificó documentos. El joven motociclista de reparto sintió la responsabilidad de ser el depositario de aquella verdad. Cerró la caja rápidamente y corrió hacia don Ricardo. «Abuelo, yo no soy el primo, pero soy su ayuda. Tengo amigos en la ciudad de Atlixco. Uno de ellos es delegado. Vamos para allá. Órale», dijo Pedro, la voz llena de convicción. La justicia, lenta y divina, acababa de llegar en una motocicleta sencilla en las manos de un joven de buen corazón. Pedro no perdió tiempo. Con la calma de quien está acostumbrado a lidiar con emergencias en la carretera, ayudó a don Ricardo a descartar los ladrillos inútiles de la maleta y a colocar la maleta de piel, la más importante, amarrada de forma segura en la parrilla de su motocicleta. Llamó a su contacto, un policía honesto en la delegación de Atlixco, explicando la situación de abandono y fraude. La voz firme de Pedro, contrastando con su apariencia humilde, dio a don Ricardo la certeza de que la justicia divina se había manifestado a través de aquel joven desconocido que se convertía en el catalizador del desenlace. El viaje en moto fue difícil para los ancianos que estaban físicamente exhaustos, pero la esperanza reencendida en sus corazones les daba fuerzas. Doña Elena iba detrás de don Ricardo, agarrándose firmemente a su guayabera, mientras la caja de puros con su secreto era transportada con seguridad. A cada kilómetro que se alejaban de la carretera desierta de Puebla, más se distanciaban de la traición y más se acercaban a la oportunidad de recuperar la dignidad. Pedro conducía lentamente, protegiéndolos, hablándoles sobre la vida,
sencilla y honesta de su colonia en Atlixco, restaurando la fe de la pareja en la bondad humana. Al llegar a la ciudad, Pedro los llevó primero a su propia casa, una vivienda modesta en el barrio popular, donde su madrecita, doña Soledad, y sus hermanas los acogieron con la calurosa hospitalidad mexicana, ofreciéndoles aguas frescas, atole y pan dulce. La bondad de aquella familia sencilla era el antídoto para el veneno de la ingratitud de Javier. El llanto de doña Elena finalmente vino, ya no de desesperación, sino de alivio y gratitud, en los brazos de doña Soledad. Era una reunión familiar virtual, un bálsamo para el trauma del abandono. Mientras tanto, don Ricardo se reunió con Pedro y el policía amigo, teniente Rafael. Con la caja de puros sobre la mesa, Pedro reveló la pista más importante, el compartimento secreto. Al abrir la pared falsa y exponer los documentos originales de la casa y el dinero en pesos ahorrados, el silencio en la sala fue absoluto. La prueba de la fraude y de la codicia de Javier estaba allí, irrefutable. Don Ricardo lloró de nuevo, no de tristeza, sino de un dolor mezclado con la satisfacción de que la verdad, por fin, sería revelada y la justicia hecha. El teniente Rafael, un hombre de honra y fe, se indignó con la crueldad del hijo. Explicó a don Ricardo que la posesión de la promesa de compraventa original, junto con el testimonio de la pareja sobre la farsa del rancho del primo, sería más que suficiente para anular el documento que Javier había forjado para robar la casa. La ley estaba, sorprendentemente, del lado de los ancianos. El dinero ahorrado, que Javier ignoraba, les garantizaría un comienzo material, pero la justicia moral era lo que don Ricardo realmente buscaba. La escalada de la tensión se dio cuando el teniente Rafael elaboró un plan para confrontar a Javier. Usarían el documento original como cebo, atrayendo a Javier de vuelta a Atlixco bajo el pretexto de resolver una burocracia urgente ligada a la venta del 1960 terreno. El objetivo era forzar al hijo ingrato a enfrentar las consecuencias de sus actos en un lugar donde no tendría la protección de la impersonalidad de la gran capital, sino el juicio moral de una comunidad que valora la familia y el respeto a los ancianos. Don Ricardo, inicialmente dudoso en confrontar a su propia sangre, aceptó el plan. El recuerdo de los ladrillos en la maleta, de la humillación y de la desesperación de doña Elena en la carretera, apagó cualquier resquicio de perdón fácil. Necesitaba una venganza moral, no para satisfacer la crueldad, sino para restaurar la dignidad y probar a su esposa que su sacrificio no había sido en vano. Cogió la foto gastada de Javier niño que estaba en la caja de puros y la rasgó por la mitad. Aquel símbolo poderoso marcaba el fin de la relación de padre e hijo y el inicio de la búsqueda por justicia. Pedro, el motociclista de reparto, se convirtió en el brazo derecho de la pareja, conectándolos con un abogado y actuando como su nuevo hijo. Él era la personificación de la ley del retorno karma, actuando a favor de los abandonados. La gentileza de Pedro era el mayor contraste con la frialdad de Javier, y su presencia una redención espiritual para doña Elena. Ella pasó a verlo como el hijo del corazón, el verdadero sucesor de don Ricardo en valores de honra y lealtad, reafirmando que la sangre no determina la familia, sino el amor incondicional. La noticia de que don Ricardo y doña Elena habían sido abandonados en la carretera, pero habían encontrado refugio en la casa de doña Soledad y Pedro, comenzó a circular por el barrio de Atlixco. La comunidad, movida por los valores sagrados de familia y respeto a los ancianos, abrazó a la pareja, ofreciéndoles comida y oraciones. Esta conexión humana y el sentido de comunidad fueron el mayor soporte emocional para doña Elena, que finalmente sintió que no estaba invisible ni sola,
y que el mal de Javier no representaba la totalidad del mundo. El teniente Rafael hizo la llamada a Javier en la CDMX, usando un tono oficial. Inventó que había un problema con la firma del título de posesión de la casa y que la presencia de los padres era urgente para evitar que el inmueble cayera en un limbo legal. La codicia de Javier, temiendo perder el lucro de la venta al constructor de Monterrey, lo cegó para la trampa. Él aceptó viajar de vuelta, sin sospechar que estaba yendo al encuentro de su punición y de su humillación pública. Todo orquestado por el padre que él había intentado desechar como basura. El desenlace estaba completo. El acto de abandono, que debería ser el golpe final de Javier para librarse de sus padres, se convirtió en el catalizador de su propia ruina. El objeto clave, la simple caja de puros, guardaba la llave legal y material para su derrota. Don Ricardo y doña Elena habían salido de la carretera desierta al calor de un nuevo hogar improvisado, con un ángel protector y la ley de su lado. Estaban listos para el ajuste de cuentas, un momento que no sería de venganza cruel, sino de restauración de la justicia. Don Ricardo miró la caja de puros vacía de secretos y llena de historia, y la foto rasgada de Javier. Sintió una paz extraña. El amor por su hijo ingrato había muerto, pero en su lugar nacía una determinación inquebrantable de proteger la dignidad de su esposa y de probar, de una vez por todas, que el mal no triunfaría sobre la bondad, ni la ingratitud sobre el sacrificio. El clímax se acercaba, y el viejo albañil, que construía casas, estaba listo para desenmascarar la farsa del hijo que había intentado destruirlo. La escena decisiva ocurrió 2 días después, en la delegación de Atlixco, Puebla. Javier llegó impaciente, vistiendo un traje caro, incómodo con el polvo de la pequeña ciudad y el ambiente formal, pero humilde, de la delegación. Esperaba un encuentro rápido para forzar a sus padres a firmar un nuevo documento, sin sospechar que el teniente Rafael lo había atraído a una trampa legal y moral. Su expresión era de tedio y superioridad, la misma que él exhibía al salir apresurado de la casa de sus padres en la CDMX, como si el tiempo fuera demasiado precioso para ser gastado allí, con los padres que él consideraba una carga. Cuando Javier entró en la sala, la primera persona que vio no fue el teniente Rafael, sino a don Ricardo y doña Elena, sentados lado a lado, con una dignidad que él pensaba haber aplastado en la carretera. Al lado de ellos estaba Pedro, el motociclista de reparto, con su sonrisa abierta, y un abogado local. El shock paralizó a Javier por un momento, pero rápidamente asumió una postura defensiva. ¿Qué significa esto? Dije que volvería para recogerlos después de resolver los papeles del primo. Él mintió, intentando revertir la narrativa, pero su voz era tensa, falsa y llena de una prisa nerviosa por huir de aquel lugar. Don Ricardo no se levantó, solo miró a su hijo, el dolor transformándose en una firmeza inquebrantable. No existe el primo, Javier. Y farsa se acabó. El rancho era la orilla de la carretera. Los papeles que vamos a firmar hoy son los tuyos para anular el fraude que cometiste contra tu madrecita y yo, declaró el viejo albañil con una voz que temblaba no de miedo, sino de justa indignación, cargada con todo el peso de su sacrificio. Doña Elena, por primera vez desde el abandono, levantó la cabeza y encaró a su hijo, sus ojos firmes, sin lágrimas, el rosario firmemente enrollado en las manos, representando la fuerza inquebrantable de su fe. El teniente Rafael intervino, colocando sobre la mesa el documento original de la casa, junto con la falsa escritura que Javier había usado, y, el golpe más duro, la caja de puros abierta, con la foto de Javier niño rasgada por la mitad en la cima del fajo de pesos ahorrados y el papel de la promesa de compraventa original. Este dinero es de sus padres.
Este documento prueba que el papel que usted usó para apoderarse del inmueble fue forjado. Usted será procesado por en fraude, abandono y falsedad ideológica, sentenció el policía con la gravedad de la ley, exponiendo la justicia moral de forma incuestionable. El rostro de Javier se puso gris. La elegancia del traje se deshizo bajo la humillación pública. Miró la caja de puros, el objeto que él ni se dio el trabajo de inspeccionar, y percibió la dimensión de su fallo. Había subestimado la ingenuidad y la honra de sus padres. El dinero y el documento, la revelación de riqueza escondida que él tanto codiciaba, estaban allí, pero no eran para él. Intentó argumentar, implorar, pero el abogado presentó las pruebas irrefutables y la amenaza de prisión si no firmaba la anulación del falso contrato, sellando su destino y la victoria de sus padres. En ese instante de total revelación, doña Elena habló, la voz baja pero cargada de autoridad moral. Nos robaste el hogar, mijo, pero lo peor, nos robaste el amor que sentíamos por ti. Vimos la maldad en tu corazón. Ay, Dios mío, recé para que la vida te enseñara y ella lo hizo. La casa ya no es tuya, Javier, es nuestra y de quien nos ama. La ley del retorno llegó para ti, ella declaró, consciente de que la punición mayor para el hijo sería la pérdida del afecto y la vergüenza ante la ley y la comunidad, concretizando la catarsis del público. Javier firmó los documentos, su arrogancia aplastada por la derrota legal y la victoria moral de sus padres. Salió de la delegación derrotado, no solo por perder la casa, sino por perder el respeto de todos los presentes, incluso del teniente Rafael y de Pedro, el motociclista de reparto, que lo miró con profundo desprecio. Dejó la ciudad de Atlixco solo, sin coche y sin dignidad, teniendo que arreglárselas solo, tal como mandó a sus padres hacer en la carretera desierta, cumpliendo la ley del retorno, karma en su vida. Don Ricardo y doña Elena sintieron la satisfacción moral. La injusticia había sido revertida. Tenían el dinero, los documentos y, más importante, la dignidad restaurada. Don Ricardo abrazó a su esposa y luego dio un fuerte abrazo a Pedro, que era el verdadero hijo del corazón. El viejo albañil tenía la certeza de que la justicia había triunfado sobre la ingratitud y que su sacrificio, finalmente, había sido reconocido y recompensado, no por el hijo de sangre, sino por el ángel protector inesperado que les apareció en el momento más sombrío, restaurando la fe en la humanidad. Con el fraude legalmente deshecho y el dinero recuperado, don Ricardo y doña Elena no volvieron a la CDMX. La casa en Colonia Granjas de San Isidro estaba manchada por la traición y ya no ofrecía la paz que tanto anhelaban. En su lugar, decidieron usar el dinero de la venta del inmueble para invertir en un nuevo sueño en Atlixco, la ciudad que les ofreció refugio y bondad. Con la ayuda de Pedro y su familia, compraron un pequeño lote cerca del mercado municipal y abrieron una fonda sencilla, especializada en los antojitos y las gorditas de doña Elena, famosas por su sabor casero e inigualable. La pareja, libre de la carga de un hijo ingrato, encontró una paz y una prosperidad que el lujo de Javier jamás podría darles. El desenlace de la vida de los ancianos fue de pura redención. Doña Elena, recuperada del shock, sonreía de nuevo, con el rosario colgado en el altar de su nuevo negocio. Trataba a Pedro como el hijo que la vida les había dado, recompensándolo con el cariño, la gratitud y la comida que Javier había rechazado. Pedro y su madrecita, doña Soledad, se convirtieron en la verdadera familia de don Ricardo y doña Elena, unidos no por la sangre, sino por la lealtad y el amor incondicional. El viejo albañil, con la dignidad restaurada, era visto todos los días en la fonda, sentado en la plaza central, disfrutando de la merecida paz de su vejez.
La esperanza no solo fue restaurada, se manifestó en el olor a tortillas y frijoles calientitos. La escena final se da en la fonda, un lugar sencillo, pero lleno de luz y el calor de la comunidad. Don Ricardo sonríe observando a doña Elena entregando la primera gordita del día, rellena y deliciosa, a Pedro. El joven motociclista de reparto, ahora parte esencial de sus vidas, acepta con una sonrisa de gratitud. La vida le dio a don Ricardo y doña Elena un nuevo propósito y la certeza de que la bondad, aunque venga de un desconocido en una terracería, siempre supera la maldad de la propia sangre. Javier, por su parte, perdió la casa y el respeto y se hundió en la soledad de la CDMX, probando que el karma alcanza a aquellos que desprecian a la familia. La moraleja de esta historia es clara. La sangre no determina la familia. El amor, la lealtad y la gratitud, sí. La justicia de los hombres puede fallar, pero la justicia divina, inspirada por la bondad, siempre encuentra el camino hacia la redención y el final feliz. Don Ricardo y doña Elena se sacrificaron, sufrieron, pero al final tuvieron su valor reconocido y encontraron la paz y la prosperidad. Si valoras a tus padres y crees en la justicia divina, escribe amén y comparte este mensaje con quien necesita recordar el valor de la familia.